Buenas tardes, amigos y amigas de la Eguskiratía. El león se ha vuelto un perro hoy, porque no sabemos si el león actúa bien o actúa mal. Un poco sobreactuado, más bien. Igual sí, ¿no? Un poco histriónico. Bastante, sobre todo en la primera etapa de León. Qué malas son las drogas, madre mía. Aquí estamos en la Eguskiratía, amigos y amigas, en Grupo Salvaje, vuestro programa de cine y series favorito, en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñerría, eguski.eus para all the people around the world. Os metéis ahora, sintonizáis nuestra página web, os conectáis en directo y si no, pues como os he dicho, en la FM, en la 107 y en la 91. Nuestro Facebook, Grupo Salvaje. Nuestro Twitter, salvaje_grupo. Muy bien. Nuestro correo, salvaje@eguski.eus. Tenemos iBooks, tenemos iTunes, tenemos YouTube. Nos podéis escuchar también en Sakana, en la Stand de Irratia, en la 107.6, de allá en la lejanía de la Sakana. Y también mañana las repeticiones a las 8 de la morning, porque mucha gente sé que es de la repetición. Escuchan la repetición, les gusta, porque a la mañana van a currar. Muchos desde el Tajo, que van deprimidos, van asqueados ahí a picar piedra y nos escuchan. Y mira, por lo menos si podemos hacerles un poco más llevadera una horica, pues una hora ya merece la pena. Sí. Y yo creo que al acabar esta hora, no sé si vamos a ser felices o no. Hay de todo, ¿eh? No vamos a desvelar todavía. El Twitter está que echa humo, ¿eh? Tenemos, sí, porque John Garín, por ejemplo, hace muchas aportaciones. Muy bien, John Garín. Hace muchas aportaciones. Roxana. Usted que se metía con John Garín. ¿Y Pendergast hace aportaciones al Twitter? Pendergast responde siempre y responde bien. Muy bien. Muy bien. Yo también he puesto muchas cosas en Facebook últimamente de cine, que hay cosas muy guays. Muy guays. Ha habido cumpleaños, muertes, de todo, de Catherine Hepburn, de no sé qué. Sí. Y vamos a ir con el Happy. Y también ha habido defunciones, porque ayer se murió la novia de Superman, ¿no? Lois. Ah, sí, la que hacía de Lois Lane. Lois Lane, exactamente. Del Superman original. Sí, de Christopher Reeve. Es que siempre me lío, Christopher Reeve. Qué malo era el jodido actuando, ¿eh? Malísimo. Qué petardo de tío. Era soso. Es que, mira, un traumado que no dijimos igual, ¿eh? Es verdad. Sí, es verdad. Traumado en más de un sentido. Sí, pero bueno, oye. Se cayó del caballo y acabó en una silla de ruedas. Bastante tiempo, ¿no? Estuvo prostrado, ¿no? Estuvo muy cascado, pero aún así yo creo que el tío se esforzó a muerte, le dijeron los médicos que no iba a andar en la vida y consiguió andar, ¿eh? Yo creo pero luego ya andar, vamos, ¿no? a su de esa manera, ¿no? Y duró vamos. bastante más de lo que le dijeron que iba a No, exactamente, eso es. No. Bueno, pues entonces, como os he dicho, vamos a los Happy Birthdays. Hubiese sido el cumpleaños de James Mason. Grandísimo actor, a mí me gusta muchísimo. No es familiar de Charles Manson. No, este era mucho más bueno que su hermano, Charles Manson. Que no era hermano, pero bueno, no queremos aquí... También es el cumpleaños de Chas Palminteri. Chas Palminteri, perdón, que es que los italianos... Buen secundario, sí, muy bueno, ¿eh? Además siempre como solvente. Mafioso, tal, con esa cara fuerte, ¿no? Es que la tiene cara es como mafioso. Si fuera lo lleva los genes. Un Jack Palance, ¿no? No tan marcado, Hombre, pero... no tiene esa presencia física ni mucho menos. Pero bueno. Pero mira, en esa cierta vulgaridad o rostro más común que podemos encontrar en Chas Palminteri, quizá todavía da hasta más mal rollo, ¿sabes? Que el Palance. En una historia del Bronx, papelón que hace ahí, la verdad, muy bien. Sí. Hubiese sido también, porque muchos actores de ahora no conozco a ninguno, entonces no voy a felicitarles. Hubiese sido de un actor que a mí me encantaba. Joseph Cotten.
que salía en El Tercer Hombre, el compañero salía en Tercer Hombre en Ciudadano Kane, siempre iba muy ligado, ¿no? A Orson Welles. A Orson Welles, eran bastante amigos y la verdad que un actor que a mí siempre me ha gustado, con una ironía y una acidez que, no sé, era Andy, no sé, me gustaba. Y poco más no. También es el cumpleaños de uno de los 12 del patíbulo, que es cantante. Y a mí me gusta porque tiene un tema que sacó buenísimo. Trini López, el que hace de mexicano. No le pongo cara. Luego le he visto la película mil veces, pero... Pues un chicano, y entonces este es nacido como Trinidad López III, y fue nacido en Texas, en Estados Unidos. De la realeza, por lo menos. Y sacó una infinidad de singles, y luego os pondré un poco de... Os lo voy a poner ahora, que leches. ¿Hasta para qué esperar? Esta canción que sacó este hombre. Y así empezamos. Pendergast, vamos. Venga, vamos. Un poco estilo Bamba, ¿no? Eso es. Sí, pues es muy parecido. Richie Valens. If I Have a Hammer, una canción que luego la han versionado muchísima gente. Y este tío, pues, me gustaba. No hizo muchas películas, pero hizo bandas sonoras, la verdad. Y ya no digo más. Mira, una persona que se ha muerto, que no era su cumpleaños, que es Antonio Mercero. Ah, sí, es Tarro de miel. Sí. Farmacia de guardia y sobre todo Verano Azul, que todos los veranos estaba allí. Sí, Oye, bueno. también Nos acompañó durante generaciones. Hoy o esta semana ha sido el aniversario del estreno de Conan, ¿no? Sí, ayer fue el 36º 36º. El español es así de difícil, ¿qué lo vamos a hacer? 36º cumpleaños de que se estrenó Conan, el bárbaro. Y también fue ayer se hizo el 20 años de que se acabó la serie Seinfeld. Sí. También. Sí, cosas, ha habido cosas. Ha habido cosas esta semana. Que habría durado casi otros 20 años. Hablando de series, ¿quién es esta persona que habla? Hablando de series. Bueno, tengo que deciros que esta semana ha sido terrorífica, pero gente llorando por las calles, ¿eh? Atención. Sí, porque en 24 horas se cancelaron 20 series. O sea, que hoy no tienes trabajo aquí. Así en sería. 24 horas se cancelaron 20 series y hubo ahí una carnicería masiva. Ah, sí, no había piedad, ¿eh? Pero no ha habido piedad con muchas y alguna me duele especialmente y lo voy a decir ahora. Vamos a citarlas. Venga. Bueno, primero, deciros que antes de hablar de las series que han cancelado, tengo que deciros que Fox, ya sabéis que la Disney, que es ahora ese caníbal gigantesco y hambriento que se dedica a comprar empresas, compró también la Fox. Claro. Pero cuando Disney compró la Fox, compró lo que es la 21st Century Fox, mientras que la parte de Fox de las series se ha mantenido. ¿Qué es lo que pasa? Que mantiene su identidad, su independencia y puede elegir qué hace y qué no hace. Entonces, como dice, bueno, como me quedan 2 o 3 años, que es lo que va a tardar la Disney en absorber el resto de la Fox, pero, dice... Qué vergüenza. Es que hay una ley antimonopolio ahora mismo. Sí, ya veo. Sí, no. Hombre, pero está también Netflix. Ahora está Pero Disney y Netflix. no, ya, pero ya hay es que, dos. es ya que no es monopolio. Disney compró la ABC. Entonces, claro, no puede tener... la ley antimonopolio le impide tener la ABC y la Fox. Ah, amigo. Entonces, bueno, si hace algo con la ABC, sí que conseguirá el total de la Fox. Pero mientras, no puede. Y mientras no puede, la Fox aprovecha. ¿Qué es lo que aprovecha? Para cancelar y cosas de estas. Bueno, pues ¿qué es lo que ha hecho? Pues el último hombre en la Tierra, Last Man on Earth, que es una serie que ha vivido demasiado, se la ha cargado. Se ha cargado... Bueno, pero dijiste que ya había... Bueno, has dicho había que... flojeado bastante, ¿no? sí. Que ya el argumento no. No. A mí no me molesta tanto que se carguen series como cuando las dejan abiertas, cuando no han cerrado las tramas. Ya, tío, no sé en qué caso precisamente Last Man on Earth terminó con un mega cliffhanger la última temporada y entonces se va a quedar así. Como también ha pasado a Brooklyn Nine-Nine. Una serie también bastante buena de policías y demás, pero esta ya rápidamente ha salido la ABC y ha dicho, no os preocupéis que si cancelan Brooklyn Nine-Nine nos la quedamos nosotros. La NBC, perdón, se la va a quedar la NBC. Se han cargado The Expanse, se han cargado Lucifer, se han cargado Taken, se han cargado The Exorcist. Pero ya estaba, pues, No, eso sí estaba en el aire. Ahora se la han cancelado. Aquí dijiste que la cancelaron. No, estaba propuesta para cancelación. Mientes, no, estaba propuesta. Y lo que han hecho ha sido pues confirmar la cancelación. Ahí muy bien, ahí me gusta. Sí, el superviviente designado, Designated Survivors, se la han cargado. Se han cargado Cuántico, se han cargado Inhumans. Cuántico te gustaba a ti, ¿no? Me gustó una temporada, luego ya dejó de gustarme. Vale. Se han cargado Deception, se han cargado de Crossing.
así hasta 20 series que se cargaron en 24 horas. No veía ninguna. No solo la Fox, no, bueno, sí, The Exorcist sí, pero el resto tengo que deciros que no era de las que yo seguía. Bueno, pues la ha hecho bien, ¿no? Sí, pero por ejemplo, se han cargado Gotham, pero Gotham se la han cargado diciendo que va a haber una quinta y última temporada, lo cual está muy bien. No es lo que ha pasado con las Man on Earth, sino que dan tiempo para que los productores puedan terminarla. Y hay dos noticias que son un poco extrañas. Expediente X dicen que no tienen pensado hacer nada más. Bien, lo cual nos congratula porque lo último que hicieron fue bastante malo. Pero es que después de eso dan la terrorífica noticia de que sí que van a hacer cosas de 24, la serie 24 y la serie Prison Break. Madre mía. Van a continuar con no. Prison Break, lo cual es bastante... estúpido, indignante. Sí, asqueroso. Un poco de todo. Bueno, ¿qué he visto esta semana y que está muy bien? Contaros, pues por ejemplo, la de Sweet Bitter, os dije esta chica que va a Nueva York, qué tal, qué cual. Sí, Oye, el segundo episodio que muy se chulo. abre camino cocinera, ¿no? Eso es. Bueno, de momento es pinche y no sé, no sé si va a ser cocinera. Bueno, pero quería trabaja dedicarse en el mundo de la cocina. Y para ser una miniserie es pinche y poco más. Uh-huh. Oye, muy chula, me está gustando. Westworld. La segunda temporada de Westworld tiene un capítulo 4, chicos, que cuando lo veáis... Está visto. ¿Lo has visto? Uh-huh. ¿Y estás de acuerdo conmigo? ¿En que es posiblemente el mejor, de momento, capítulo de la temporada? El mejor no sé, porque es una serie que mantiene una regularidad bastante constante. Sí. Entonces no tiene altibajos y decir este es mejor, el otro es peor... Bueno, primero que acabe la serie, ¿no? Y una vez que acabe la serie, pues... ¿no? Sí, no. Que acabe porque al final te va planteando tantísimas cosas, tantísimos detalles, tantas tramas argumentales que dices, si esto no me lleva a algún sitio que al final me satisfaga, me va a llevar una decepción de la leche. Ya. Lo que pasa es que en este 4... el camino está muy bien, pero el destino final se lo van a tener que currar muy mucho para estar a la altura. Pero han destapado un personaje que sabíamos un poco cosas sobre él, pero lo han destapado del todo y es magnífico lo que han hecho, ¿no? ¿Estarás de acuerdo? Magnífico. Por lo menos sorprendente. A mí es que ese personaje me gusta mucho. No vamos a decir nada más porque yo no doy spoilers, no sé cómo cachan que sí queda spoilers. Yo no doy spoilers. Yo sí voy a dar spoilers de Westworld. Hemos entrevisto muy ligeramente 2 mundos nuevos más. No voy a decir cuáles son. Sí. Pero han dejado entrever que en ese parque se dejan ver. hay 2 zonas más con otras temáticas diferentes. Claro, ¿qué pasa? Y están empezando a interactuar. Se mueven y entonces... ¿La zona límite? ¿Una de ellas? No, vale. Vale, bueno, han estrenado una serie así como no me la esperaba, se llama Patrick Melrose, está basada en unas novelas de Edward S.T. O'Brien y es la historia de un aristócrata que tiene problemas con sustancias psicotrópicas y bueno, pues recibe la noticia del fallecimiento de su padre y tiene que viajar de Londres a Nueva York. El planteamiento no está mal, pero el actor quizás no ha sido el adecuado. Benedict Cumberbatch, el que ahora está tan conocido y tan... Bueno, baja un poco el pistón, pero hubo una hace un par de años, estaba en todas las partes. Demasiado. El tema es que está histriónico. Yo estoy un poco harto ya de las series que te muestran la parte más oscura de las drogas, todo el tema del flipe mental. Yo cogería Netflix y daría la droga directamente y ya está, y que te quites de serie, ¿no? No sé si es de Netflix, ¿eh? Con la suscripción a Netflix, un bocata de tortilla de monguillo. Mira que a mí no me desagrada, ¿eh? El chico no me desagrada, pero yo no he podido acabar de ver el primer capítulo. Me ha aburrido soberanamente, yo tanto aluciné con las drogas. Es que Cumberbatch me cansa un poquito, esa cara que tiene tan sí, especial, tío. Hay veces que no pega en épocas. No sé, esa cara de Sherlock Holmes, tío, no pegas. Me molesta. No sé. Bueno, y también ha sido muy interesante esta semana que han sacado el tráiler de The Passage. ¿Te pasas? ¿Cómo te pasas? The Passage es el título de la primera novela de la trilogía de Justin Cronin, basada en unos virales, ellos lo llaman virales, entre virales y vampiros. Justin Bieber Cronin. Justin Cronin. Es una trilogía que ha tenido bastante éxito a nivel mundial. Yo os hablé de ella porque resulta que en 2017 hicieron un piloto que lo han rehecho. Atención. Se ve que algo les pasó que no les acabó de gustar y han rehecho el piloto entero. La audiencia no les habría gustado. De hecho, os vais a acordar de lo que os voy a decir. Eran 12 presos a los que someten a un tratamiento para intentar curar el cáncer y demás enfermedades. El tema es que el tratamiento no sale como sale y tienes a 12 tíos, asesinos, bestias del corredor de la muerte que los has convertido en supervirales. Bueno, se lía parda. Vale. Muy interesante. El piloto, bueno, el tráiler del piloto me ha gustado bastante y posiblemente la vea.
Este fin de semana fue los BAFTA, ¿os acordáis que os hablé de ellos? Verdad, bueno, pues ha salido ganando Peaky Blinders. Sí, es verdad. Le gustará aquí al señor Cachán y ha sido ganando el cuento de la criada, Handmaid's Tale. Tengo que decir una cosa del cuento de la criada. La primera temporada muy lenta, pasaban poquísimas cosas y ese era el gran talón de Aquiles de esta serie, que por el otro lado estaba muy bien hecha, muy bien actuada. ¿Y la segunda? Y la segunda le han metido el acelerador a lo bestia. Están, venga, a pasar un montonazo de cosas y realmente yo creo que se han dado cuenta ellos mismos de que no podían seguir de esa manera. Y ahora sí, ahora la trama avanza y ahora están pasando... ¿Sigue Fiennes ahí? Sí, desgraciadamente sigue el amigo Joseph. Oye, ¿he visto 2 episodios? El amigo Josefo. Poco. Pero sí, ahora esta serie está bien encarrilada. Venga, además nos han dejado ver... La loba está ahí que quiere meterle el dedo. Además no solo ya estamos viendo las ciudades donde viven las criadas, sino que se nos ha mostrado también otro escenario que son las colonias penitenciarias, donde son desterradas algunas mujeres a llevar unos trabajos allí de unos trabajos forzados en las que tienen que extraer, no se sabe exactamente qué sustancia, en unos terrenos totalmente devastados que bueno, son radiactivos y en el que sufren unas penurias, vamos, si ya nos asustábamos de las torturas que sufrían las criadas, mira, aquí no te quiero ni contar. Hay una cosa que me gusta mucho de esta segunda temporada, es que te enseñan cómo era la vida antes y cómo se llega a la situación en la que está. Por ejemplo, me impresiona muchísimo esta chica... Le faltó un poco eso en la primera, eso ¿no? Esta chica que es profesora, llega un momento que un compañero o el jefe de estudios le dice, mira, que es que este semestre no vas a dar clases. Joder, ¿cómo que no voy a dar clases? No, es que no les gusta tu relación personal. Y la chica, pues... Hablaste un día. Bueno, que se iban a Canadá también, ¿no? Sí, eso es. Y nada, deciros que para acabar con los BAFTA le han dado un premio a Sean Penn. Atención. A Sean Penn. Se lo merece, me cae bien. Sí, bravo. Como mejor actor. Bueno, pero me acaban de decir que ha muerto ella. Mueren todas las películas. No sé. Se lo tenían que haber dado en el Festival de Donosti. ¿No? La concha mortal esta que... El premio a Sean Penn, pero no se lo podemos dar. Acaba de morir. Bueno, y para terminar con el mundo de la serie os voy a traer una fricada que me ha parecido realmente curiosa. Y es que un tío que con muchísimo tiempo ha creado un algoritmo para predecir quién va a morir en Juego de Tronos. ¿Un algoritmo qué? A ver, un programa matemático que dice quién tiene más posibilidades de morir o de vivir en Juego de Tronos. O sea, pura estadística. Pura estadística. Ha analizado más de los 2.000 personajes que tienen las novelas, vivos y muertos. ¿Ese tío trabaja o hace...? No sé. Pero lo que ha hecho ha sido juntar las pautas que unen cada una de las vidas y de las muertes. De este modo ha sacado esta fórmula matemática, este algoritmo, para decir, por ejemplo, si eres hombre, tienes más posibilidades de morir que si eres mujer. Y si eres Targaryen, estás jodido. O sea, que si eres hombre y eres Targaryen... Si eres Star, ni te cuento. Joder. Si eres hombre y eres Targaryen, estás jodido. No, sin embargo, los norteños tienen más posibilidades de vivir. Bueno, vemos el sol y estamos hasta... Bueno, pueden morir más Targaryen que Star, porque Star quedan poquicos ya. Bueno, pero... Y los veteranos puede que no lleguen al final. Hay otros personajes eso es muy lógico. Hay otros personajes que se han quedado fuera del estudio. Hay alguno que tiene 80 años que igual no llega. Bien, ¿no? Por ejemplo, Tormund mata gigantes o Brienne se han quedado fuera del estudio o Sir Davos. No sé, los han dejado fuera. Pero os voy a decir que es el personaje que más posibilidades tiene de morir, ¿no? Y nadie sabe lo que va a pasar, o sea que esto no es un spoiler. No es. El programa matemático dice que Daenerys Targaryen con 83,77% de posibilidades es la que más... Daenerys es la madre de los dragones. Eso es. Que la va a cascar. Sí. Hombre, una cosa te voy a decir. Si quieren conseguir audiencia, harían bien en matarla en un capítulo. Porque lo iban a petar. Iban a petar en audiencia. Si matan a Daenerys, lo petan. Ya te digo. El siguiente es Jaime Lannister y el siguiente Tyrion Lannister. Jaime no, Jamie. Jamie, perdón. Lannister, no, tienes toda la razón. Y el tercero es Tyrion Lannister. A Tyrion yo creo que no se lo van a cargar. Pues yo fíjate que creo que tampoco. ¿Y el Mustio? ¿Qué pasa con el Mustio? ¿Quién es el Mustio? ¿Cuál de todos? Bueno, ya lo Jon Snow está en sexta posición. Pero es que a Juan Nieve ya lo mataron. ¡Cállate! ¡Zamba! Jon Snow... No, vale, todo el mundo sabe ahora mismo que Jon Snow está participando en la serie. Pues Jon Snow está en sexta posibilidades con un 58,99% de posibilidades de morir. Ah, mira. Y el que menos, Gendry, el hijo ilegítimo. El hijo bastardo, ese es el herrero, ¿no? El herrero, el de Baratheon. Ojo con este. Que estuvo desaparecido casi una temporada entera. Se olvidaron de que estaba en el libro. Sí. Ojo con este, que le dan solamente un 39,8% de posibilidades de morir.
Pues esta semana se ha terminado Fariña y tengo que decir que final muy decepcionante. ¡Atención, no fastidies! La serie está muy bien, la verdad es que merece la pena seguirla, pero te cuenta con pelos y señales como un sargento de la Guardia Civil pone todo su empeño en atrapar, ¿no?, a todos estos narcotraficantes. La Guardia Civil tiene que estar por encima de todo. Reconvertidos de pescadores a traficantes de drogas, y te lo estaban contando con pelos y señales hasta que de repente llega el último capítulo, lo cortan en un punto aleatorio de la historia porque sí, y todo el resto te lo narran con unos títulos allá. No, y pasó favor. esto, lo otro y lo demás allá, que ya sabemos lo que pasó porque evidentemente está basado en hechos reales y ya sabemos lo que ocurre con ellos. Basta una mirada a los periódicos. Pero muy mal llevado es el final. ¿Se queda abierto para una segunda temporada? ¿O? Yo creo que no va a haber una segunda temporada porque es que te cuentan todo, te ponen unos textos ahí, estilo Claro. La Guerra de las Galaxias, y te lo destripan todo absolutamente. Se casó con Meryl Streep. Que no es ¿qué segunda temporada van a que si hacer tú vas a con la eso? Wikipedia y quieres saber lo que pasó, lo ves tranquilamente. Bueno, ¿no? Hombre, algunos personajes son inventados y algunos hechos que ocurren tampoco son fieles a la realidad. Claro. Han cedido ahí un poco también a la ficción. Ya. Pero me ha parecido una manera lamentable de terminar la temporada y tiene pinta de que está cerrada, de que no va a seguir una segunda temporada, o por lo menos no ubicada en esa Galicia con esos personajes. Quizás hagan como en Narcos y se trasladen, pues yo qué sé, a Barbate. a la Valencia, costa gaditana, Barbate. A Valencia, a los años 90. Sí. También. La ruta del Pero bacalao. no creo que consigan pillar tantos zumbas juntos en el casting. En fin, entonces una serie que ha estado muy bien, pero han pinchado con ese final. Lobezno, ponte los cascos, por favor. ¿Qué película hemos visto esta semana que tanto te ha gustado? A ver, acércate al micro. Karate Kid 1, Karate Kid 2, ¿Y de un robot, cómo se llamaba? Cortocircuito. Pues eso es lo que he visto yo este fin de semana. Toma. Karate Kid 1, 2 y Cortocircuito. Pues os tengo que decir que yo estoy disfrutando muchísimo con Cobra Kai. Ah, es verdad. Cobra Kai ha salido, además es YouTube Red Originals. Es la primera serie de YouTube. Ah, ¿lo puedes ver en YouTube? No, porque es YouTube Red. Es con suscripción. Vale. Entonces, te cuenta la historia como 30 años después. Sí, 30 años después. El rubio es un despojo humano ahora mismo porque está jodidísimo por lo que le pasó. Es muy gracioso porque, Sí. porque se ríen un poco de sí mismos. Entonces resulta que cada vez que sale a la calle tiene que ver al maldito Ralph Macchio en los carteles porque el tío se dedica a vender coches. Y además Ralph Macchio con sí. un felpudo y una cara... Sí, horroroso. Pero es que el tema es que el que te cae bien es el rubio. Ah, vale, ¿eh? O sea, Sí, al final... y el Ralph Macchio es un gilipollas que tiene muchísima pasta, que lo ha conseguido todo en la vida y que el lema de su tienda de coches es... Dar cera, pulir cera. No, we kick la competición, o sea que Sí, le patada, damos ¿no? exacto. Le damos una y patada, hace ¿no? la patadita. No, Entonces, tío, sí, no, entonces no. cada vez que el rubio ve al Ralph Macchio en los anuncios se pone como una moto. Hombre, que como hemos visto este fin de semana, Ralph Macchio en las primeras películas tiene una torta en toda la cara bastante considerable, ¿eh? torta. El niño, ¿eh? Y en las últimas porque no sale, que si no también la tendría. Madre Bueno, mía. pues de adulto también utilizan eso, que es hostiable y bueno, Ajá, bueno, muy interesante. Hombre, A mí un 8 en la logopedia, Sí, o sí. sea, y se estronó el 2 de mayo, o sea que tampoco lleva, 210 votos. Bueno, y pero Cobra bueno, Kai es el nombre del gimnasio. del gimnasio. Del gimnasio donde da El clase. tatami. William Zabka es el rubio. Oye, sorprendente, ¿eh? Ajá, muy bien, oye. ¿Más cosas? ¿De series? Dejamos No, de las yo series. estoy siguiendo Trust, que me parece que la están empezando a alargar un poco demasiado. La Ah, historia sí, no ¿eh? da tanto de sí y Joder. se están pasando un poco, que es lo mismo que le está pasando a The Terror. Con eso creo que coincidimos, ¿no? Porque Sí, vosotros también de terror comentasteis algo. Me cansó, sí. Faltan 2 capítulos, me faltan para terminar, pero ya tanta nieve ya empieza, Sí, es un poco empieza a agobiante, cansar un poco a cansar, sí. Tenía sí. que haber Siguen sido- siendo muy bien hechas, Sí. ambas series. Pero tiene que haber sido 8 o 7 capítulos. Y de además terror. la trama como va y todo, la verdad que, no sé, está guay, pero sí, igual de... Un poquito menos de chicle, no hace Sí, falta sí, tampoco sí, apurar sí. ahí a los 10 Sí, lo que capítulos decís, porque si sí. hubiesen sido 8, hubiese sido la hostia, esa serie. Pero bueno, Aún así muy recomendable. sí. Bueno, pues entonces hoy tenemos tela Como marinera. sabéis, soy el profesor de artes escénicas Sean Garrity y estáis a punto de embarcaros en una odisea de discusión sobre un actor que hace dudar al mundo, Nicolas Cage, ¿bueno o malo? Aunque le aseguro que esta pregunta no tiene respuesta. Sus deberes son ver 5 películas de Nicolas Cage para el miércoles, nada de maratones. Espacien el visionado. ¿5? ¿Eso es todo? Tenga cuidado, Abed Nadir. Prométame que tendrá cuidado.
Nosotros no vamos a tener cuidado. Vamos a ir directo al cuello. Pero bueno, queremos que nuestros oyentes y oyentas escuchen, o sea, vean unas películas de Nicolas Cage. 5, les ponemos tarea también nosotros. Bueno, hay que decir que esto que hemos escuchado es un fragmento de la serie Community. Aquí, en uno de los capítulos, como hemos escuchado, el profesor les encarga esta tarea y dilucidar esta gran incógnita, ¿no? que tiene al mundo en vilo, que es saber si Nicolas Cage es un buen o un mal actor. Los alumnos se ponen a ello con toda su buena voluntad, pero cuidado, que una sobredosis de Nicolas Cage puede ser muy, mortal, muy puede perjudicial. Puede ser mortal. Nicolas Cage, nuestros oyentes ya lo saben, le tenemos aquí... Amor-odio. Eso es, esa especial relación, porque aunque yo creo que coincidimos todos en que nos parece muy mal actor y cada vez peor. Igual no todos. Vamos a hablar de que ha tenido dos épocas en la vida. Cuando era buen actor y ahora ande vas Nicolas Cage. Pero por otro lado... Por otro lado es entrañable este tío, sí, ¿no? Tiene una venaza friki. Él es el primero que se ríe de sí mismo, ¿no? Sabe que es objeto de 1000 memes en internet. Es más, los provoca, los intenta poner siempre gestitos y posturas y tal para seguir saliendo en internet, ¿no? Es un tío... Y luego, pues yo lo aprecio también cierta honradez que tiene personal, por ejemplo, con el nombre, ¿no? Nicolas Cage no se llama Nicolas Cage. Lo puso con Luke Cage, ¿no? Puso el nombre. Lo puso por Luke Cage, un personaje que hoy hablaremos también. Eso ya hablaremos también, ¿no? Que es un friki de los cómics y, bueno, pues tiene sus historias con eso. Y la cuestión es que es sobrino de Francis Ford Coppola. Entonces él... pues tenía esa honradez de decir, yo quiero triunfar en el mundo del cine, pero yo no quiero triunfar gracias a mi nombre. Entonces se lo cambió. Pues mira, es un gesto que igual... Pero intentó meter a su tío, porque intentó colar en varias películas, que su tío en alguna le dijo que no. Bueno, sale en alguna, Sale de su tío. en alguna, Malas Calles, ¿no? Creo que es una de ellas. Pero bueno, luego hablaremos, ¿no? Más. Sí. Pero bueno, mira, tiene esa cosilla. Nacido como Nicolás Kim Coppola. En el año 64, el 7 de enero, los Reyes Magos trajeron a este personaje en Long Beach, California. Y vamos a hablar sobre... Hombre, tenemos un poco menos de media hora. Yo creo que no toda su filmografía es digna de nombrar, porque tiene cosas vergonzosas. Sí. Pero digamos bueno, que un tercio se puede salvar. Podemos decir, porque yo la primera época a mí me gusta bastante Nicolas Cage. Hay películas, hoy he visto una que no había visto. Y eso que tenía mucho tarro de miel, sí, en su también, primera época. También tenía tarro de miel, sí, pero bueno. Nacido, como hemos dicho, su padre era August Coppola, era un profesor de literatura, y su madre era una bailarina y coreógrafa de origen alemana y polaca. O sea, una mezcla ahí un poco extraña, ¿no? Para normal lo que es él, ¿no? Aquí nos metemos, pero bueno. Ahora es una mezcla entre persona y una rata muerta que suele llevar en la cabeza pegada con un velcro. En los años 80-90 ya tenía flequillo que le crecía un poco atrás, pero es que ahora es vergonzoso. Y el otro día ya había Felpudo Man a John Travolta también y madre mía. Bueno, qué poca dignidad. Nosotros nos estamos riendo, pero la logopedia dice que tiene 3 películas para estrenar, está filmando 2 películas y tiene otras 3 en preproducción. Y ha dicho que en 3 años o 4 se va a retirar. O sea, claro, sí, para ser director. Ahora mismo tenemos 7 películas de Nicolas Cage para estrenar. Nicolas Cage ya tiene una película como director. Sí, una auténtica basurilla bazofia, que os recomendamos que no veáis. Y no sabemos por dónde les llevará, por qué derroteros le llevará su futura profesión de director. Mira, pues la verdad que este hombre también, fuera de la filmografía, o sea, fuera de en su vida personal, pues con su hijo estuvo casado con Patricia Arquette. Sí, 3 veces se ha casado. Estuvo casado con Patricia Arquette 9 meses, con la siguiente también algo así, 7 meses. No, con Patricia Arquette estuvo casado del 8 de abril del 95 al 2001. Estuvo casado. En el 2002 se casó. No, 9 meses estuvo con Patricia Arquette. Pues yo es lo que tengo aquí, se casó 3 veces. 9 meses con Patricia Arquette, con la siguiente... La hija de Elvis Presley se casó y duró 2 o 3 meses, que el divorcio duró más que el matrimonio. Y la última sí que le duró 11 años. Es que la actual, ¿no? Creo que es. No, 11 años estuvo con ella. En 2016 se separó también. Ahora, chicas, es un soltero de oro. Alice Kim es, y interesante es... Sus hijos, que uno de ellos se llama ahora lo voy a buscar. Weston, ¿no? Weston, que tiene un cómic que se llama Voodoo Child con él, tienen un cómic.
Y luego tuvo, a ver, que no lo tengo aquí, Kal-El Cage, que es el nombre de Superman cuando nace, ¿no? O sea, el nombre kryptoniano. Es tan friki que le puede poner a su hijo ese nombre, ¿no? Tiene una historia muy curiosa una relación muy curiosa con los cómics, Nicolas Cage. Los superhéroes también. Es un coleccionista fanático. Ha pagado millones. Sí. De hecho, tenía él un número de 1953. El primero que sale Superman, creo que es. Y es el primero en el que sale Superman. No es un cómic de Superman como tal, sino que aparecen otros personajes, pero la primera presencia en cómic de este personaje era en ese TVO. Y este tenía un original que valía un pastonazo, que le robaron, que apareció al tiempo y luego lo volvió a vender por $2 millones de dólares. Sí, una burrada. Una salvajada. Y bueno, su colección de cómics la tuvo que vender porque este señor ha tenido muchísimos problemas económicos. Muchas ventas de casas y historias, también problemas con su ¿cómo se llama? Con el que le lleva el dinero, ¿no? Sí, con el administrador. El administrador, eso es. Bueno, este señor tenía un patrimonio de $150 millones que luego le descendió hasta los $25 millones. Por eso también se ha dedicado a hacer como loco todas estas basuras, todo lo que le ofrecían, ¿no? Y los impuestos, únicamente los impuestos de todas sus propiedades le costaban $14 millones al año. Joder. O sea, que estamos los hablando de impuestos le costaban 14 millones. Muy bestias. Llegó a tener hasta 15 casas, y cuando hablamos de casas no hablamos de pisos en la Rochapea. No. Hablamos de castillos en Alemania, hablamos de una mansión encantada en Estados Unidos. Eso es. Hablamos de, pues auténticas... Una isla cerca de las Bahamas, una casa en Nassau, o un alto palantinado en Alemania, tenía en Rhode Island, en Nevada, California y Luisiana tenía también propiedades, o sea, y también una colección de coches de lujo impresionante. Eso es. O sea, que este señor, nos podemos reír mucho de él, pero mira, una máquina de hacer dinero, las cosas como son. Y vamos a empezar con su filmografía, si queréis. Empezamos con el debutó en el año 82 con aquel excitante Curso, que también fue el debut de Sean Penn en la gran pantalla. La verdad que no he visto yo esta película y no tiene Jennifer Jason Leigh y la verdad que no... Yo creo que aquí todavía empezaba con papeles bastante secundarios. Sí, como también en El Chico del Valle. Bueno, aquí yo creo que ya la chica del Valle, perdón, que aquí ya es protagonista o medio protagonista, ¿no? Que también es una comedia medio romántica, así un poco mala, y aparece ya con su tío en La Ley de la Calle. Claro, ya una película de fuste. Eso aquí es. Ya empieza a hacerse hueco. Se presentó para el papel que hace Matt Dillon, pero su tío lo rechazó. Y entonces hizo un pequeño papel en la película. Después, en el año 84, ya hace una muy buena película, como es... primero es Adiós a la inocencia, que sale también con Sean Penn. Y la primera gran película de Nicolas Cage es Birdie, ¿no? ¿Nos parece? Alan Parker, una buena película. Sí, la verdad que sí. Bueno, ese mismo año también hace Cotton Club, que también muy buena película. Se ve que, no sé por qué, todos estos actores de origen italiano al final tienen que estar metidos sí o sí en estas producciones de películas de mafiosos, ¿no? Y Verde es un adolescente de Filadelfia que tiene pues una gran pasión por los pájaros, ¿no? Y lo que quiere es volar. El tío, pues como los pájaros, quiere volar y lo mandan a Vietnam. Hay una historia. Bueno, los dos intervienen en Vietnam, una relación en Matthew Modine, muy buena peli que hace aquí, muy buen papel, la verdad. En Cannes fue el gran premio del jurado del año 85. Ahora está Cannes, ¿no? Creo que es ahora Cannes. Ahora mismo está siendo Cannes. Está siendo Cannes, ¿no? Sí. Y luego hace Cotton Club con su tío Francis Ford Coppola, que a mí es una película que me gusta, aunque sale Richard Gere. Qué asqueroso. La verdad que la película está guay, ¿eh? A mí me gusta. Es una peli sobre el jazz en Harlem, ¿no? En los años 20 y... Sí, este club donde acostumbran a reunirse gentes del Ampay, que mezcla muy bien, ¿no? Este ambiente de los... Pues eso, del jazz, de... Los tugurios, ¿no? Sí, estos tugurios que además el jazz además eran interpretados siempre por las clases más bajas, ¿no? Los más desfavorecidos, muchos negros que en aquel momento todavía estaban muy, muy marginados en la sociedad. Y claro, luego llegaban todos estos señores que poco a poco conseguían dinericos y era esa extraña mezcla, ¿no? Entre el glamour y la miseria, ¿no? Y luego todo lo que había por detrás. Y muy bien retratado. Sí, con Bob Hopkins, Diane Lane, Nicolas Cage, Tom Waits,
Waits sale también, el cantante, y Lawrence Fishburne y Sofía Coppola, que es prima de... Y Mario Van Peebles salía también en esta película. Ese nos gusta, ¿eh? Mario Van Peebles hizo muchas de mafiosos en estos tiempos, ¿eh? Hizo New York City y todas estas. Sí, salen muchas. Y una buena película. Para los que no sepáis, los hipsters eran los adictos al jazz en los años 20 y 30. Era la palabra que se utilizaba para los adictos al jazz. Qué bien. Seguimos con... Esta no tengo ni idea. Raza de campeones. Blue in Boy. Es un monográfico sobre Ned Halland, un delincuente juvenil que se convirtió en un remero de talla mundial. Y el papel lo hace Nicolas Cage. Será pues la típica historia de algún personajillo semifamoso en Estados Unidos y la típica historia de superación, ¿no? Que nos cuentan tantas veces y que tan aburridas son. A mí pues por lo menos no me llaman aburre, nada. Sí. Yo las superaciones ya no me llaman nada, ¿no? Siguiente, Peggy Sue se casa, otra... Se casó, otra comedia romántica. Uf. Es que yo no veo... O sea, yo no soy incapaz de imaginar... Bueno, lo yo no puedo imaginar visto, porque lo he visto en alguna película. Pero Nicolas Cage, en comedias románticas, es que no pega nada. Con ese careto, esa manera de actuar que tiene. Es que no le va nada. Aquí sale Catherine G. Turner, que fue nominada al Oscar. También fue nominada a la película como Mejor Fotografía y Mejor Vestuario. También es de Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola también tenía un poco de almíbar, ostras, Sí, cuando le daba la vena... Estaba... No, pues oportunidades ya le dio al chiquito, Hombre, ya le dio, Copón. sí. Y otra oportunidad... bueno, pero esta no es Francis Ford Coppola. Este es Norman Jewison, un buen director, que hizo otra de almíbar, que es... Hechizo de Luna. Tarro de miel. Tarro de miel con Cher, que... Madre mía. Pero ese es el año también, Hechizo de Luna, pero también es el año de Racing... Arizona Baby. Pero no, yo digo primero esta porque vale. va correlativo, y en esta se llevó el Oscar Cher. Se llevó el Oscar Olympia Dukakis como actriz secundaria y se llevó el Oscar como guión original esta película, de 6 nominaciones. Madre mía, qué mal tuvo que estar ese año. Voy a mirarlo porque me parece qué horror. El último emperador, Bernardo Bertolucci, Michael Douglas, Cher, Sean Connery, Olivia, el festín de... Babette, eso es. Pues vaya, así está el cine. Bueno, entonces, y ese año después hace Arizona Baby, que a mí me parece un peliculón. Pues a mí me encantó de crío cuando la vi, pero luego la he revisionado y pues yo la he revisionado y me gustó, Yo creo que es la segunda, ¿no?, de los hermanos Coen. La primera fue A Sangre Fría y esta yo creo que fue la segunda. 87 el año y me gusta el papel de John Goodman. Mira, aquí sí que está muy bien Nicolas Cage. Bueno, John Goodman está bien siempre. Sí. Es un actor que la verdad que nunca te falla. Pero aquí está bien, sí. Pero Nicolas Cage, que tiene que hacer de este presidiario absolutamente imbécil, tontorrón, bueno, como son los personajes de los Coen, ¿no? Ahí apuntaba maneras. Con esos pelos imposibles, que ahí realmente yo creo que igual sí que era su propio pelo, ¿no? Sí. Patillas. Esto es la historia de dos delincuentes que quieren tener hijos y no pueden, entonces a una familia que delincuentes tiene, no. Que tiene sextillizos. Escucha, es que la he visto, de tanto entrar en la cárcel, Nicolas Cage se enamora de la policía. Es verdad. Sí. Es Holly Hunter. Es cierto. Sí. Y cuando salen de prisión, pues quieren tener hijos no pueden, entonces se dedican a secuestrar a una familia que tiene, creo, no sé si eran quintillizos o sextillizos, raptan a uno de ellos y bueno, empiezan una... La familia contrata a un cazarrecompensas y... Pues, genial, con la moto y los dos rifles cruzados ahí en la espalda. Esta es la película de la icónica imagen del bebé que dejan en la carretera, ¿no? Sí. Eso es. Y que se oye todo el rato. Sí. A mí es una película que me gustó, bastante. Y la volví a ver y me gusta. Es una película alocada, una road movie que tienen que perseguirles y la verdad que a mí me gustó. Tiene sus puntillos. Sí. Pero bueno, a mí... Aquí actúa bien. Aquí hay gente que, hablando a raíz de este tema, ¿no? He hablado esta mañana con alguien y me ha dicho... Me vas a decir, ya sé qué película me vas a decir que es bueno Nicolas Cage, la de Living Las Vegas. Le digo, no, por ejemplo, en esta actúa bien. Aquí, pero porque bien. El personaje le cuadra con él, o sea, con su manera de actuar, con su físico, con su todo. Es que cualquier actor no vale para hacer cualquier cosa. No, exactamente. Luego voy a hablar de una de Nicolas Cage que hace un papel que madre de amor. Luego hace una película italiana, se llamaba Tiempo de matar, Tempo de uccidere, de Giuliano Montaldo, y es sobre la invasión de Italia en el año 36 de Etiopía. No tengo ni idea, no la he visto y no puedo opinar sobre esta película. No la he visto yo tampoco. Y sí que puedo opinar de Besos de vampiro, que la he visto esta mañana,
La película es una mierda, pero me gusta cómo actúa aquí Nicolas Cage. Ojo, que se llevó el premio al mejor actor en el Festival de Sitges. Que no entiendo cómo esta película estuvo nominada en Sitges. Sí, pero ojo lo que tuvo que hacer Nicolas Cage para rodar esta película, que no le obligó nadie, pero él quiso, para meterse en el papel, comerse un escarabajo realmente. No, una cucaracha, creo. Una cucaracha. Luego se come una paloma, pero no sale. La cuestión es que hubo que repetir la toma 3 veces y se comió 3 cucarachas. Digo, que te ponemos una falsa. No, yo quiero meterme todos los Stanislavski, todos estos rollos. Yo quiero meterme en el papel y... No, que él tiene uno... No, él inventó uno. Sí, él tiene el suyo mismo. Luego lo busco. Sí, luego lo contaremos, sí. Y mira, en esta película... María Conchita Alonso, y luego sale una Jennifer Beals, tío, que madre mía, qué belleza, tío, que no sé, a mí me encanta esta mujer. Y la película es sobre Nicolas Cage es un agente literario que vive en Nueva York y empieza a obsesionarse con que ha conocido una tía y que la tía es una vampiro. Y le muerde, entonces el tío, la transformación que tiene en vampiro es buenísima, tío. O sea, es una no sé, a mí me ha encantado el papel. Le da la vuelta a un sofá y duerme como si el sofá fuera el ataúd. Qué flipado. Y la verdad que él hace un papel que me ha gustado hoy. La verdad, me he reído bastante, cosa que hacía tiempo que con una película así, pues bueno. Mira, el estilo de actuación que él realiza, él lo ha denominado como chamánico nouveau. Eso es. Que es una estupidez, ¿no? Sí. Ha dicho, yo hago una actuación única y le pongo un nombre. Sí, como si nosotros ahora hacemos una cosa y le ponemos el nombre que queramos, sí. Qué tonto. Sin pasarte, ¿eh? Bueno, seguimos con... Joder, tenía aquí Cobra Kai. Seguimos en el año 90 y saca una película que se llama Sandalí, al límite del deseo, que le dan un 3,3 en la logopedia. También suena a tarro de miel, ¿no? A mi barazo. Sí, drama erótico, además. Va, fuera. Y vamos con lo importante del año 90. Sí. Te puede bajar mucho la libido. Luego tiene Pájaros de Fuego, que a mí es una película que en un principio me gustó, pero luego ya no me... Luego la he visto otra vez y no mola, que es sobre son pilotos de helicópteros y sale con Tommy Lee Jones y bueno, la verdad que la película no acaba de cuajar, pero sí que cuaja Corazón Salvaje con David Lynch, que para mí es un peliculón y me encanta Laura Dern aquí. Sí, muy erótica, sí. No sé, muy atractiva, pero luego ella realmente también es, o sea, pero en esta película, como no sé, me gusta. Y él, la verdad que tiene un nombre, Sailor, tiene un nombre, y una película, pues, extraña, porque es una película extraña. Claro, es David Lynch, o sea que... Pero a mí me gustó mucho William Dafoe haciendo un papel asquerosísimo. Sí. De los que borda. Sin dientes, que lo borda. Isabella Rossellini, Diana Ladd, que estuvo nominada al Oscar como mejor actriz en el secundario aquí. Luego sale ¿cómo se llama el hombre este? No lo voy a encontrar. Bueno, da igual. El que ha hecho ahora la película... da igual, dejarlo. Olvidaros de mí. Ese mismo. Bueno, peli que sí. Esta peli que sí. Recomendamos. Si tenéis cierta tolerancia un poco a las ideas de olla del amigo Lynch. Bueno, claro, pero es asequible, ¿eh? O sea, sí. No es de las suyas más durillas. Aquí nos cae bien Lynch. Sí. Luego tiene otra Tarro de Miel de bodas, una película que se llama Luna de Miel para 3, que es la de Nicolas Cage, Sarah Jessica Parker y James Caan. Y mala película, la verdad. El riesgo eso es en el 92. En el 93 hace el riesgo del vértigo, que no tengo ni idea, esta película no la he visto. Tampoco no la conozco. No la conozco. Pues sale James Coburn, Peter Fonda, Charlie Sheen. No, el reparto está bien, pero no... un crimen, una película de drama que le dan un 4,1 y no pinta muy bien. Luego tiene Atrapa al ladrón, al blanco o al negro, que sale con Samuel L. Jackson. Madre mía. Se llama Amos and Andrew. La película se llama Amos and Andrew y en castellano la tradujeron como Atrapan al ladrón, al blanco o al negro. Qué poca vergüenza. 4,7 también la logopedia, una comedia drama de crimen. Pero a mí, por ejemplo, una que sí que me gusta es Red Rock West. Tampoco he visto yo esta. No, pues... está bien, está guay. Hace también como lo que dices sale Dennis Hopper y Lara Flynn Boyle. Uy, no me gusta esta chica. A mí también me gusta. Una actriz que me gusta, que luego no ha hecho más cosas, ¿no? Ha hecho poco. En los 90 Twin hizo Peaks, algo. sí, poco más. Poco más, sí, la verdad.
Y esta película pues es un thriller que bueno, que está bien narrado y bien llevado. Es de John Dahl la película, que también es el guionista. Luego en el año 94, porque hace varias películas cada año, claro. Sí, Nicolas no, Cage es hiperactivo. Vamos a ver, es un tío que vamos, que tiene suficiente capacidad como para hacer 3 y 4 películas al año. Es que el Chamanic Nouveau, o sea, eso le da para... Debe ser el método que le permite pasar de una a otra. Igual a la mañana hace una, luego a la tarde hace otra. Claro, sí. Según. Luego hizo Cautivos en Paradise, no tengo ni idea. Tess y su guardaespaldas. Shirley MacLaine, Nicolas Cage, es que tiene muchas cosas. Luego hace Tarrazo de Miel, que se llama Te puede pasar a ti. Sí. Que hace de un policía con Bridget Fonda, sí, un policía que está casado con una tía. Es que me entra a las perras. En el 95 hace El sabor de la muerte con el chungo David Caruso. Pero bueno, la verdad que secundarios no está mal esta película, ¿eh? No está mal. Nicolas Cage, David Caruso, Samuel L. Jackson, Michael Rappaport y Helen Hunt, pero la película no acaba nominada en el año 95 a los premios Razzie, nominado peor nueva estrella como a David Caruso. Sí, pero este mismo año pega el pepinazo, Pega ¿no? el pepinazo con Living Las Vegas. Pero bueno, también hace un papel que, no sé, a mí me gusta, aquí. Otro papel que es muy apropiado para él, ¿no? Para ese histrionismo que se gasta y para donde realmente se desenvuelve bien son con personajes oscuros, relacionados con la droga, medio desquiciados. Es lo que realmente le sienta bien y donde él está a gusto, ¿no? Donde se puede desatar a tope y no da el cante como en otras películas donde tiene que estar contenido y tiene que comportarse como una persona normal y está gesticulando ahí que parece que está espantando abejas. Sí. También aquí me gusta Elizabeth Shue, hace muy buen papel de prostituta. Pero bueno, ¿por qué pega el colocón Nicolas Cage con esta película? Living Las Vegas, ya he dicho, ¿no? Porque se lleva el Oscar. Se lleva el Oscar en Living Las Vegas. O sea, que tiene Oscar, chavales. Ha estado nominado 2 veces. Pero que también no tiene Whoopi Goldberg, tío, por favor. O sea, no me vengas aquí con... IP. Exacto, lo estáis aquí criticando y el tío tiene un Oscar. Bueno, bien. Vale. En el año 96 hace La Roja. Aquí ya viene la canela fina, ¿eh? Las mejores películas de Nicolas Cage para mí, que es La Roca, por supuesto. A mí me gusta la película. Es que aquí da un giro a su carrera y se encanta. zambulle de lleno en las películas de acción, que de hecho le resulta muy bien en taquilla, y yo creo que es donde empieza a ganar dinero a mansalva realmente, ¿no? Está cojonuda, La Roca. Y poco... Michael Bay es el director. Sí. Sean Connery... El papel de Sean Connery no me gusta mucho, mira. Sosico. Ahí está un poco... Un tío que se supone que ha sido... De paso, ¿no? Sí, desaprovechado. Que ha sido... que ha sido un alto espía. Lleva en la cárcel 25.000 años y sale el tío con una forma física, ¿sabes? O sea... Sin Connery, elegancia antes muerto que sencillo. Ed Harris, muy buen papel de Ed Harris. Sí. Haciendo de malo aquí. No, y la película, la verdad que está muy entretenida, tiene un ritmo muy bien llevado. El argumento es absolutamente estúpido y chorra. Eso es. Pero generalmente estas películas de acción lo que les pedimos no es credibilidad. Lo que pedimos es que te entretengan, que disfrutes, que haya explosiones y cosas muy espectaculares y ahí cumple realmente. Y no está mal, Nicolas Cage aquí. Y aquí Nicolas Cage hace de un químico y justo coincide de que compra un disco de los Beatles por una cantidad muy grande de dinero que su mujer le va a echar la movida como se entere. Entonces, un poco ahí, basado en hechos reales, basado ¿no? en hechos reales. Bueno, y el año siguiente. Y al año siguiente, en el año 97, el peliculón de su vida. Tiene 2 películas que a mí me parecen malísimas. Sí. Una es Conner. La primera. Que otra, Conner es Convictos en el aire. Peliculón. Yo me reí mucho con esta película. Es para reírse ya. ¿Y el papel de Steve Buscemi? Sí, en esta película dame un mal rollo. Me gusta. Cuando está hablando con la cría y están los dos solicos y dices, este tío. Aquí, por ejemplo, el que no me pega para nada es John Cusack y John Malkovich. John Malkovich no es que John Cusack no pega. John Cusack no puede ser un duro. John Cusack no pega. John Cusack está para que le peguen. Eso es. Y para vender discos como en High Fidelity, que
hace buen papel, pero aquí en esta, pues como os digo, Nicolas Cage, John Cusack, John Malkovich, Steve Buscemi, y luego un elenco de secundarios, Dani Trejo, José Zúñiga, pues los malotes, ¿no? Los sí, malotes. pero esto sí que cuadra en una película de acción, pero luego te coges sí. a John Malkovich, al otro y al de más allá, los Han metes hecho ahí ahí haciendo de lo peor de la sociedad carcelaria y tal, y dices, no me cuadra, o sea, no me dan el pego, a mí no me engaña esta gente. Es del año 97, en los Oscars tuvo dos nominaciones, Mejor Canción Original y Sonido. Pero también tuvo 2 nominaciones a los Razzie, incluyendo Peor Canción Original. Qué injusto. Aquí está con unas greñazas el amigo Nicolas Cage. Da vergüenza ajena cuando el principio tiene un problema con alguien porque se meten con su mujer. Y da vergüenza ajena lo que hace, tío. Da vergüenza ajena todo el rato. Es que, madre mía. La peli es muy divertida, pero el aquí es bastante patético. Otra que da vergüenza ajena es Cara a Cara. No. Sí. De John ¿Cómo Woo. puede dar vergüenza el ajena? director Con John hongkonés. Travolta. A mí no me hombre. gusta nada. John Travolta y Nicolas Cage. Yo creo que ese es el sueño húmedo de Tuyo. Porque no sé. mía no. Ostras, tío. Hay que John recordar Woo, que tío. son un agente de la ley y un criminal. Hombre, claro, que cambian las caras. El argumento es cojonudo. Les operan y les cambian Ya, pero, la cara. a ver. Con lo cual, cada uno pasa a adoptar la identidad del otro y El la argumento- persecución que antes uno perseguía al otro, Ahora es ahora al se da la revés. vuelta y el otro persigue al uno. El Pero argumento está tampoco bien, tiene... pero es que salen 2 muy malos actores. Si pones esto a, yo que sé, a otros, bueno. Hombre, Ya la tengo peli que- tampoco es para tirar No, cohetes. Porque o sea, cuando es dicen, malilla. a ver, ¿qué película es buena de Nicolas Cage? Todo el mundo dice Cara a Cara. ¿En serio? ¿En serio? Pues yo no estoy dentro de ese mundo. ¿En serio? Yo qué sé, yo prefiero ver City of Angels. Sí. No, que por favor. No. Tarrazo de miel. Tarrazo de miel horroroso. Con Meg Madre Ryan. mía. Ahí Meg Ryan ya estaba Meg bajando, Ryan sí. ya estaba ya. Bueno. Sí, que no. No, Meg Ryan ahí no. Siguiente película que hace en el año 98 es Ojos de Serpiente. Snake Buena Eyes. película, muy buena película. O sea, Bueno, además, la con acepto, la un acepto. traveling Está bien. inicial de casi Muy bueno. 5 minutos, ahí en creo el que es. ring, ¿no? Bestial, ¿eh? Sí, el traveling. lo acepto. Brian De Palma es el director y sí, una película que se puede ver muy bien. Sí. Qué bien, estamos de acuerdo. Sí, bien. En el año 99 hace Al Límite con Nicolas y con Martin Scorsese, hace este drama psicológico, ¿no?, sobre medicina, que es un empleado de un servicio nocturno de ambulancias en Nueva York que pues está un poco estresado, ¿no? Está ya hasta los huevos y se pasa las noches recogiendo enfermos, tal y cual, y la película está bien. Aunque aquí Nicolas Cage hay veces que... Mejor ese año la otra. Sí. Aquí en esta sale Nicolas Cage, Patricia Arquette, John Goodman y bueno, hay buenos secundarios. Y como dices tú, una película del año 99, Asesino en 8 milímetros, que empiezan a hablar sobre las películas Sí, de Snuff Movies, de Joe Schumacher. Joel Schumacher. Sí, es que mira, es buen director este. Sí, y buena película, ¿eh? Sí, también. Sí, a mí me gustó también esta película. Mira, También sí. no te voy a decir que oscura. Nicolas Cage sea aquí un papelón, pero la verdad que... Bueno, pero ya le pega ese descenso a los infiernos, a un inframundo, ¿no? A un mundo totalmente depravado. No sé, ahí encaja Sí, Nicolas encaja, Cage, sí. ¿no? James Gandolfini, Joaquin Phoenix, Catherine Keener, buenos secundarios, la verdad Vale. que buena película, sí. Año 2000. 6 otras y dos 51, películas. amigos Venga, y amigas. rapidico. Vamos ya. Family Man, que no tengo ni idea Nada, de lo ni que es idea. ni quiero saberlo. Año 2000. 60 segundos. Sí. Esta la machacaron a publicidad. En Y realidad es una una tontería. mierda. Sí, es bastante malilla sobre unos ladrones de coches de lujo. Eso es, Angelina Jolie, Robert Duvall, Nicolas Cage. Y luego, en el año 2001, hizo un tarrazo de miel con Penélope Cruz, que tuvo que aprender a tocar la mandolina. La mandolina Capitán Corelli, qué horror. Y además el tío iba de Latin Lover. tío. Es que no se lo o cree sea, nadie, tío. es que Iba de Latin Lover, se supone que estaban en Grecia, A ¿no? Nicolas Era un- Cage de Latin Lover. Es tío. que no puede seducir ni a una cabra este tío. Nominada a los premios Razzie, peor actriz Penélope Cruz en esta película. Pero mira, esta película tuvo una virtud. Que hicieron una parodia porno que se llamó La Manolilla del Capitán Corelli. Oye, no os olvidéis que en el 2001, además de la mandolina, también estrenó La sombra del vampiro, que es esta magnífica película sobre el rodaje de Nosferatu. Sí, pero aquí ¿Hizo él? ¿qué papel hacía? Yo creo que Yo creo apenas que no sale, ¿no? apenas. Aquí no sale. Desde luego en un papel principal. Aquí no sale. Sí, sí, yo lo tengo Está apuntado acreditado también, como pero- productor. Vale. Acreditado como productor. Luego la que sí hace él, la única Vale. película que ha dirigido, la hace en el 2002, que es Sony, que sale Sony. con James Franco y, bueno, James Franco, ¿eh? sí, sale James Franco en Nueva Orleans, 2001, y es una película sobre prostitución. Touston. Touston. En cambio, una que sí me gusta a mí,
No, por favor, no me gusta. La vi hace poco, Wind Talkers. Pues a mí me parece muy divertida. Otra vez con Yo John Woo. la vi, o sea, la he visto, me parece como bien. película bélica de guerra, basura. Vergonzosa. Como película de acción de, pues eso, tiros, explosiones, la acción bien rodada, aunque totalmente fantástica, ¿no? Porque sale el tío ahí a campo a pecho descubierto con la Thompson pero y de una ráfaga mata a 200 aquí japoneses. Aquí es un superhéroe, y encima tiene esas voces en off que a mí me matan, tío, con Nicolas Cage. Sí, pero es muy John Woo, o sea, esto es recomendable para fans de John Woo. A mí me gusta. Basado en hechos reales, porque realmente en esta historia nos cuenta que los navajos y utilizaron el ejército norteamericano en la Segunda Guerra Mundial utilizó a los navajos y su idioma para mandar mensajes para que los japoneses no los descifraran. Entonces, capturar a un navajo en un momento de batalla era súper importante para los japoneses. Hay una escena que se queda uno aislado, entonces ningún japonés le hace nada, es como no lo pueden tocar porque lo tienen que capturar, y es una película que, bueno, basada en hechos reales que, es mala pero divertida. Es mala, ¿Qué le vamos a hacer? Sí. Bueno, poco después de eso, en el año 2004, Tesoro Nacional, National Treasure. 2000, pero vamos en el 2001. 2002, Adaptation. Pero si Sony es del 2002. El ladrón de orquídeas, una buena película de Spike Jonze, es del 2002, que hace Nicolas Cage. Y La vida de David Gale. Y luego Los impostores, primero hace Matt Taskimen, que hace con Sam Rockwell, y es una película de Ridley Scott. Esta yo no la he visto, mira. Y ya pasamos a lo que dices tú, el año 2004, La búsqueda, que hace de un... Peñazo, madre mía. Sí, a mí no me gustó tampoco. Una mala copia del Código Da Vinci. Sí, eso es. Sí. Con Diana Pero Kruger. yo creo que eso empieza a suponer el declive porque es cuando él empieza a hacer este tipo de cine. Bueno, un poquito antes ya ha habido, tela marinera, un poquito ver. antes. No, pero aquí ya se nota, se nota que baja, lleva para abajo y no. Lleva para abajo ya rato, lleva en cuesta ya rato, O sea, tiene algún pico, pero lleva... Tiene el peluquín torcido hace rato. Sí, luego, mira, hablando de peluquín, aquí en la del Hombre del Tiempo sale con el pelo, madre mía. Otra comedia romántica con Michael Caine y mierdoña. Y luego, una película que me he visto yo... Muy buena película. Muy buena película, pero no me pega Nicolas Cage, tío, de ucraniano. Muy buena película a pesar de Nicolas Cage. Eso es, vale. Lo dejamos ahí. El principio de lo de la bala me parece buenísimo. ¿Diga me usted parece El Señor de la Guerra, perdón. Vale. No lo he dicho, 2005. Y ayer, la vimos ayer a la noche y... Al ver el principio pensamos, Lalo y yo, imagínate un director antiguo que vea este principio, diría, hostia. Esto es peliculón. Esto, hostia, Porque está muy guay como está hecho, Sí. O sea, nos cuentan una bala desde que la fabrican en un país industrializado, cómo viaja hasta un país africano en guerra y hasta que es utilizada y mata a alguien allá. Y todo desde el punto de vista de la bala. De la bala, exactamente. La película, bueno, a mí Nicolas Cage así, venga, que me voy a poner a traficar, ¿sabes? Armas. Y soy ucraniano, ya eso ya me mató. Hablando ruso y hablando español, o sea, pues bueno, la película está guay, la película está bien. Vamos a reconocer que está bien. No me pega Ethan Hawke, tampoco. Ethan Hawke lleva tiempo como sin el pegar. policía malo, ¿sabes? Policía malo, como el policía que le persigue. No sé. Y 56 son... Oye, y nos queda lo mejor de todo, sí, claro. O sea, podríamos... es que el año siguiente hace un tributo, hay un documental, un tributo a los Ramones, que sale él hablando, pero es que hace Wickerman, que es vergonzoso. Y hablamos de ella, un destrozo de esta película inglesa del 73, vamos, impresionante. 3,8 la logopedia. Hace World Trade Center. Nicolas Cage es muy raro. Parecía asustado al oler esa flor, pero contento de que le disparasen. Es un actor complejo. Te da la roca con él y cara a cara y crees que lo entiendes, pero en Wind Talkers, y su guardaespaldas Wickerman te dice deja de mirar, pero no puedes. Esa ha sido una elección rara. ¿Dirías que rara buena o mala? A lo mejor es bueno en las pelis buenas y actúa de pena en otras para poder comprar droga. ¿Pero es bueno o es malo? Todos los actores son algo. Robert Downey Jr. bueno, Paul Walker malo, Van Damme de los malos buenos, Johnny Depp de los buenos malos. Hay un espectro y Cage está en él. Solo debo encontrarlo. Igual es que no es un actor y es un espectro. Vete tú a saber. World Trade Center cuando hablamos de Oliver Stone, ¿no? Sí, no estaba mal. Pues a mí Ghost Rider es vergonzoso. Motorista fantasma. Basura, solo superada. Pero bueno, primero, primero se hizo Next, luego se hizo La búsqueda 2, el diario secreto, y luego se hace Ghost Rider, que para mí es una vergüenza.
Pero... Jode vivo al cómic, tío. No sé, ya, sé. Pero cuando ves Motorista Fantasma 2, entonces esta te parece El Padrino. Eso porque la segunda, esa sí que se infecta. Eso te iba a decir. Madre mía. Bueno, la carrera de Nicolas Cage ya va para abajo. Peligro en Bangkok, El teniente corrupto, Señales de futuro, El aprendiz de brujo, esto sí que es vergonzoso. En tiempo de brujas, esta también malísima, horrible. Furia ciega, En tiempo de brujas, como dices tú, Contrarreloj, Ghost Rider, El espíritu de la venganza 2, Joe, Caza al asesino, Caza al terrorista, Desaparecido sin rostro, Desterrado, que lo queremos desterrar, Tokarev, Escándalo en el poder, Objetivo Bin Laden, todas estas, Hombres de valor. No te dejes tu favorita. Hombres de valor, esta es. USS Indianapolis. Policías corruptos, Como perros salvajes, Snowden. Bueno, Snowden, vale. Es muy buena Arsenal, peli. Inconcebible, El agente. Son películas ya canadienses. O sea, es que no lo quieren ya ni en Estados Unidos. La hora de la venganza. Esto hablamos de 2017. Y nos tenemos que despedir. Es que ha sido vergonzoso. Intenso. Qué pobre Nicolas Cage. Pues ponemos tarea. Ver 5 películas de Nicolas Cage. 5 no, tío. No, pues 3. Las 3 más guays que os parezcan la ponéis. Y me voy a despedir con un actor actual, muy buen actor, pero que en los años 70 de repente sacó un disco y la gente estaba flipando. Kurt Russell. Hola. Os voy a poner el tema, se llama Hey Baby, I Love You. Nos despedimos con Kurt Russell. Agur, amigos. Carro de miel, venga. Agur.